Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de noticias del mundo del espectáculo, drama, farándula y todo lo que se mueve en el universo de las celebridades. Hoy vamos a hablar de una bomba que está haciendo temblar Turquía y que, poco a poco, está llegando a oídos de todos nosotros, la explosiva acusación de Demet Özdemir contra su ex-manager. Sí, lo oyeron bien. Demet, nuestra querida Sanemde Erkencikus, está dando de qué hablar, pero esta vez no por su talento actoral o su vida amorosa, sino por un conflicto legal que promete ser largo y doloroso. Antes de sumergirnos en este mar de acusaciones, lágrimas y exigencias millonarias, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan estar al día con los dramas de las celebridades y si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa, no se olviden de suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto está que arde. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, ha decidido romper el silencio y llevar a su ex-manager a los tribunales. La razón, según lo que se ha filtrado a la prensa, es una serie de acusaciones que van desde mala gestión de su carrera hasta presuntas irregularidades financieras. Estamos hablando de una suma de dinero considerable, una cantidad que, de ser cierta, podría hundir a cualquiera. Las primeras informaciones que salieron a la luz hablaban de una ruptura profesional y de diferencias irreconciliables. Sin embargo, con el paso de los días, la historia se ha ido volviendo mucho más oscura y compleja. Fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se siente traicionada y engañada por la persona que durante años se encargó de gestionar su carrera, de negociar sus contratos y de proteger sus intereses. Alguien en quien confiaba ciegamente. Lo que más ha llamado la atención de todo este asunto es la forma en que Demet ha decidido abordar la situación. En lugar de quedarse callada o de optar por una negociación discreta, la actriz ha optado por hacerlo público, aunque no directamente. Sus abogados han emitido comunicados de prensa contundentes y se han filtrado declaraciones a medios de comunicación en las que se deja claro que Demet está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus derechos. Esta estrategia, si bien arriesgada, demuestra la convicción de la actriz en sus acusaciones y su determinación de no ceder ante lo que ella considera una injusticia. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuáles son las acusaciones concretas que Demet Özdemir está haciendo contra su ex-manager? Según la información que tenemos hasta el momento, las acusaciones son variadas y graves. En primer lugar, se habla de una supuesta mala gestión de su carrera. Demet considera que su ex-manager no supo aprovechar al máximo su potencial, que no la promocionó adecuadamente y que no le consiguió los mejores papeles. Además, alega que se tomaron decisiones importantes sin consultarla y que se firmaron contratos que no eran beneficiosos para ella. Profundizando en este punto, se dice que el manager priorizó proyectos menos ambiciosos pero con una comisión más alta para él, dejando de lado oportunidades que, aunque menos lucrativas a corto plazo, podrían haber catapultado la carrera de Demet a nivel internacional. Pero eso no es todo. La acusación más grave, y la que ha generado más controversia, es la relacionada con las presuntas irregularidades financieras. Demet acusa a su ex-manager de haberse quedado con parte de su dinero, de haber inflado los gastos y de no haberle rendido cuentas claras. Se habla de una cantidad millonaria, una suma que, de ser probada, podría tener consecuencias devastadoras para el ex-manager. La magnitud de esta acusación es tal que ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco, poniendo en tela de juicio la ética profesional de muchos representantes y managers. Imaginen la situación. Demet, una joven actriz que confía ciegamente en su manager, una persona que supuestamente vela por sus intereses, descubre que ha sido engañada y traicionada. Descubre que la persona en la que más confiaba se ha aprovechado de ella para enriquecerse a su costa. No es difícil imaginar el dolor, la rabia y la decepción que debe sentir. Además del daño económico, la actriz seguramente se siente vulnerable y desconfiada, lo que podría afectar su capacidad para tomar decisiones en el futuro. Y es que en el mundo del espectáculo, este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Muchas veces los artistas, especialmente los más jóvenes e inexpertos, confían ciegamente en sus representantes, sin darse cuenta de que no todos tienen buenas intenciones.
Hay quienes se aprovechan de su fama y de su talento para llenarse los bolsillos, sin importarles el daño que puedan causar. La relación entre un artista y su manager es una relación de poder, y cuando este poder se usa de manera abusiva, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero volvamos al caso de Demet. Además de las acusaciones legales, la actriz también ha tenido que lidiar con el impacto mediático de todo este asunto. La noticia ha corrido como la pólvora en Turquía y en otros países, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Los fans de Demet se han volcado en su apoyo, mostrándole su cariño y solidaridad a través de las redes sociales. Pero también hay quienes la critican y la juzgan, acusándola de ser una desagradecida o de estar buscando publicidad. Este escrutinio público añade una presión adicional a la actriz, que ya está lidiando con un proceso legal complicado. Lo cierto es que Demet está pasando por un momento muy difícil. Además de tener que lidiar con un proceso legal complicado y costoso, también tiene que enfrentarse a la presión mediática y a las críticas de algunos sectores. Pero a pesar de todo, la actriz se muestra fuerte y decidida a llegar hasta el final. Está dispuesta a luchar por lo que cree que es justo y a defender sus derechos. Esta actitud ha sido aplaudida por muchos, quienes ven en ella un ejemplo de valentía y determinación. En medio de todo este revuelo, también han surgido rumores sobre el posible motivo que llevó a Demet a tomar esta decisión. Algunos apuntan a que la actriz descubrió las presuntas irregularidades financieras por casualidad, al revisar sus cuentas bancarias. Otros aseguran que fue alertada por un tercero, un amigo o un familiar que sospechaba de las actividades del ex-manager. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que otros artistas hayan sido víctimas del mismo manager, pero que no se atreven a denunciarlo por miedo a represalias. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet ha decidido ponerle fin a esta situación y llevar a su ex-manager a los tribunales. Y no lo está haciendo sola. Cuenta con el apoyo de un equipo de abogados expertos en derecho del entretenimiento, que están trabajando arduamente para recopilar pruebas y construir un caso sólido. Se dice que el equipo legal de Demet ha estado investigando exhaustivamente las finanzas del manager, rastreando transacciones y buscando patrones que puedan probar las acusaciones de fraude. Pero, ¿qué esperar de este proceso legal? Es difícil predecir el resultado, pero lo que sí podemos asegurar es que será largo y complicado. El ex-manager de Demet seguramente negará todas las acusaciones y tratará de defender su reputación. Probablemente habrá declaraciones de testigos, peritajes contables y una gran cantidad de documentos que tendrán que ser analizados por el juez. Además, es probable que el ex-manager intente desacreditar a Demet, argumentando que sus acusaciones son infundadas y que busca dañar su reputación. Mientras tanto, la carrera de Demet podría verse afectada por todo este asunto. Aunque es una actriz muy querida y respetada, algunos productores podrían dudar en contratarla, temiendo que el escándalo pueda dañar la imagen de sus proyectos. Sin embargo, también es posible que este conflicto legal termine fortaleciendo su imagen, mostrándola como una mujer valiente y decidida, que no se deja pisotear por nadie. Su valentía podría atraer nuevos proyectos y oportunidades, especialmente aquellos que buscan asociarse con artistas que tienen principios y que no temen defender sus derechos. En cualquier caso, lo que está claro es que el caso de Demet Özdemir contra su ex-manager es un claro ejemplo de los riesgos y desafíos que enfrentan los artistas en el mundo del espectáculo. Es una advertencia para que los jóvenes talentos sean cautelosos y se rodeen de personas de confianza, que realmente velen por sus intereses. Es fundamental que los artistas tengan un buen entendimiento de sus finanzas y que no deleguen completamente el control de su dinero a terceros. Y es que al final, lo más importante es protegerse a uno mismo y no permitir que nadie se aproveche de nuestro talento y de nuestro esfuerzo. Demet ha decidido alzar la voz y defender sus derechos, y esperamos que su valentía sirva de inspiración para otros artistas que se encuentren en situaciones similares. Su caso podría sentar un precedente importante en la industria del entretenimiento turco, impulsando una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los representantes y managers. Además, este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación en la industria del entretenimiento. Es fundamental que existan leyes y mecanismos que protejan a los artistas de posibles abusos y que garanticen que sus derechos sean respetados. La creación de un organismo independiente que supervise las relaciones entre artistas y managers podría ser una solución viable.
En resumen, el caso de Demet Özdemir contra su ex-manager es un drama que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: acusaciones de mala gestión y fraude, lágrimas, una suma de dinero millonaria en juego, y una batalla legal que promete ser épica. Demet, una de las actrices más queridas de Turquía, se enfrenta a un desafío personal y profesional que pondrá a prueba su fortaleza y su determinación. Veremos cómo se desarrolla esta historia y si finalmente Demet logra hacer justicia. La resolución de este caso no solo afectará a Demet y a su ex-manager, sino que también podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco en su conjunto. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que siempre trato de traerles la información más reciente y relevante del mundo del espectáculo, con el mayor respeto y objetividad posible. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Confían en que se hará justicia? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que este tipo de casos son frecuentes en la industria del entretenimiento? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a los artistas? Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, no se perderán de ningún vídeo nuevo y me ayudan un montón a seguir creciendo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, manténganse informados y no se dejen engañar por las apariencias. Hasta la próxima.